Eh, el día de hoy vamos a continuar, como domingo tras domingo hacemos, en el Catecismo de Heidelberg, que es un catecismo histórico, un catecismo ortodoxo de la fe cristiana que expresa de una forma devocional la fe y cómo en ella encontramos un gran consuelo. El día de hoy estamos en el Día del Señor número 14, y vamos a considerar el consuelo que tenemos en nuestra fe en Dios el Hijo y cómo se expresa esto en el credo de los apóstoles. Hasta ahora hemos considerado, hermano, nuestro consuelo cuando confesamos en el credo de los apóstoles que creemos en Jesucristo, su Hijo unigénito, Señor nuestro. Y el día de hoy, hermanos, vamos a considerar lo siguiente que continúa en el credo. Estaremos considerando el consuelo que tenemos en la santa concepción y el santo nacimiento de Cristo, cuando confesamos que creemos que fue concebido por el Espíritu Santo, nació de la Virgen María. Vean la pregunta 35 y voy a ir explicándolo conforme leemos la respuesta. La pregunta 35 dice así: ¿qué significan las palabras fue concebido por el Espíritu Santo, nació de la Virgen María? Y esta es la respuesta: que el Hijo eterno de Dios, quien es y continúa siendo Dios verdadero y eterno. Voy a leer hasta ahí. Hermanos, es importante notar esta primera parte de la respuesta, porque recordemos que en el credo ya hemos afirmado que cuando hablamos de Jesucristo, que creemos en Jesucristo, nos referimos a Él como el unigénito Hijo de Dios. Esto nos recuerda que Jesucristo verdaderamente es Dios, de la misma esencia del Padre, pues es su Hijo eterno. Esto ya lo hemos meditado en semanas pasadas. Así que, hermanos, cuando hablamos de la persona de Cristo, de Jesucristo, y ahora en particular de su nacimiento, debemos recordar, como dice el catecismo, que estamos hablando del Hijo eterno de Dios, que es y continúa siendo verdadero y eterno Dios, incluso cuando en su nacimiento, en su encarnación. Y esto es importante recordar, hermanos, porque en el mundo teológico y en la historia ha habido herejías y errores en cuanto al entendimiento de la persona de Cristo. Algunos pensaban que Jesús era meramente un hombre que había nacido y que adquirió más adelante en su vida, particularmente en su bautismo, adquirió cierta divinidad, adquirió el estatus de el ungido de Dios. Pero no es así, hermanos. Nosotros confesamos que creemos en Cristo, quien es verdadero Dios, y que cuando nace, sigue y permanece siendo eternamente el Hijo de Dios. Y este es el testimonio que recordamos. El apóstol Juan combatió este error que cuando nos dice en Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que, hermanos, cuando hablamos una vez más de Cristo, recordemos que hablamos que Él permanece y es eternamente el Hijo de Dios, incluso en su encarnación. Ahora continúa el catecismo, vean conmigo una vez más la respuesta: que el Hijo eterno de Dios, quien es y continúa siendo Dios verdadero y eterno, tomó sobre sí la verdadera naturaleza humana de la carne y la sangre de la Virgen María, por la operación del Espíritu Santo, para que también pudiera ser la verdadera descendencia de David, semejante a sus hermanos en todo, pero sin pecado. Así que, hermanos, el catecismo nos explica que el Hijo eterno de Dios tomó para sí naturaleza humana de la carne y sangre de la Virgen María. Y, hermanos, de nuevo, esto es importante enfatizar, podemos
meditar esto en este tiempo de Navidad, pero teológicamente esto es importante. De igual forma, recordar que el Verbo se hizo carne, verdadera carne como la tuya y la mía, naturaleza humana. De nuevo, había un grupo que se llamaban los docetistas que negaban que el Hijo de Dios verdaderamente había nacido, incluso vivido y morido y resucitado. Ellos decían que esto solamente era una apariencia, esto había aparecido como algo espiritual. Pero de nuevo Juan enfatiza y refuta este error. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante el Verbo de vida. Es decir, Juan enfatiza tanto la deidad de Cristo como su humanidad. El verdadero Hijo de Dios tomó para sí carne de la Virgen María. Este misterio, hermanos, lo hemos mencionado en otras ocasiones, se llama la unión hipostática de Cristo. Hay dos naturalezas enteras pero distintas en Cristo y solamente hay una persona. De igual forma, hermanos, al considerar el catecismo, al considerar la humanidad de Cristo, el catecismo nos recuerda que era necesario que el Hijo de Dios fuese verdadero hombre, naturaleza humana, de la Virgen María, para cumplir las profecías en la palabra de Dios. Lo hemos estudiado en Isaías, que la Virgen daría a luz un hijo. Y este hijo sería de la descendencia de David para que fuese rey. Pero también era necesario que fuese verdaderamente hombre para presentarse así como un representante apropiado entre el hombre y Dios, semejante en todo a sus hermanos, es decir, nosotros, pero él sin pecado por su santa concepción. Ahora, ¿cómo es que sucede esta unión hipostática entre las dos naturalezas y cómo sucede esta santa concepción? Bueno, el catecismo una vez más nos dice que fue por la operación del Espíritu Santo. El unigénito Hijo de Dios tomó para sí carne, no por los medios naturales de la creación bajo un matrimonio, bajo la unión de un matrimonio, sino por la obra del Espíritu Santo. Esta unión hipostática de las dos naturalezas, la divina y la humana, fue formada por el Espíritu Santo en el seno de la Virgen, inmediatamente y en el mismo momento de su concepción. Hermanos, y en parte si hubiese sido nacido de simiente de varón, es decir, fue por obra del Espíritu Santo esta concepción, si hubiese sido simiente de varón, él no sería el unigénito y eterno Hijo de Dios. Y aparte hubiese heredado la naturaleza pecaminosa de su padre. Tú y yo, hermanos, venimos de un padre. Y podemos trazar toda nuestra genealogía hasta nuestro primer padre, Adán, de quien heredamos esta naturaleza. Pero nuestro Señor Jesucristo es el Hijo unigénito y eterno del Padre. El Espíritu Santo santificó, dice un comentarista, milagrosamente lo que fue concebido y producido en el vientre de la Virgen, para que el pecado original no se adhiriera a lo así formado. Y esto para que Él fuese, como vamos a ver en la siguiente pregunta, hermanos, un sacrificio santo y puro para dar pureza y santidad a otros. Y hermanos, al meditar en la santa concepción de nuestro Señor, debemos recordar que tú y yo nacemos en esta naturaleza pecaminosa, como ya he mencionado, que hemos heredado de nuestros padres y principalmente de nuestro gran padre Adán, quien nos representó
en la caída. Y hermanos, debemos recordar que nacidos según la carne por nuestros padres, somos hijos de Adán y no podemos llegar a ser hijos de Dios si no somos adoptados en Cristo, el verdadero y único Hijo de Dios. Oh, pero hermanos, nuestro Señor es el Hijo de Dios, quien nos rescata y nos libera. Lucas 1:35 dice la Escritura: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, le está diciendo el ángel a María, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Qué gran misterio, hermanos. Y qué gran plan de Dios al enviar a su Hijo unigénito, que tomara así carne, siendo así Hijo de Dios, descendiente según la carne, tomada la carne de María, la naturaleza, descendiente de David, y cumple todas las promesas de la palabra. Ahora, esto es algo interesante. Alguien podría preguntar, ¿pero acaso no María era pecadora también? ¿Acaso Jesús no heredó el pecado de ella? Bueno, déjenme darles la respuesta de un teólogo, de hecho el que escribió este catecismo en 1500 más o menos. El Espíritu Santo, dice él, sabe mejor cómo distinguir y separar el pecado de la naturaleza del hombre, porque el pecado no es de la naturaleza del hombre, sino que le fue añadido por el diablo y la caída. Es decir, el Espíritu, dice Zacarías Ursinos, que es de nuevo el autor de este catecismo, dice: el Espíritu Santo tomó la naturaleza humana de María, separando el pecado y santificando el vientre. Pues, una vez más, el pecado no es algo inherente a la naturaleza del hombre, quien Dios creó. Es decir, Dios nos creó a su imagen y semejantes, buenos en gran manera. Y el pecado llegó después. Ahora, el Espíritu Santo, según este teólogo, dice, Él sabe separar, Él es todopoderoso para santificar y separar la naturaleza del pecado de María. Ahora, continuando con el catecismo, hermanos, mientras meditamos en la Santa Concepción y el santo nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, el mismo autor de este catecismo dice una aplicación muy hermosa que yo encontré y me fue de gran bendición. Nunca lo había yo pensado de esta forma, pero él dice, y se lo cito: existe una analogía, es decir, un tipo de metáfora, una correlación entre la natividad de Cristo y la regeneración de los creyentes. Porque el nacimiento de Cristo, de la Virgen, es signo de nuestra regeneración espiritual, que no es de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. Y esto, hermanos, me fue de gran bendición, porque de nuevo él dice, hay una analogía, hay una aplicación para nosotros que nos debe recordar este nacimiento de Cristo para nosotros, que de igual forma es el Espíritu de Dios que nos hace nacer de nuevo y a vida nueva en Cristo. Oh, hermanos, debemos recordar esto cuando meditamos en estas cosas. No es de voluntad de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de hombre, sino de Dios, por la cual tú estás aquí. Vean conmigo la pregunta 36, y esta es la última pregunta. ¿Qué beneficio recibes de la Santa Concepción y el Santo Nacimiento de Cristo? Respondan todos juntos conmigo: que Él es nuestro mediador, y con su inocencia y perfecta santidad cubre ante la faz de Dios mi pecado en el que fui concebido.
Oh, mis hermanos, una vez más, al meditar y confesar que creemos en Jesucristo, que fue concebido por el Espíritu Santo, nació de la Virgen María, debemos recordar que nosotros nacemos en un estado caído, a diferencia de nuestro Señor. Nosotros hemos heredado esa naturaleza caída de nuestro Padre. Y como David, hermanos, cuando pecamos y manifestamos este estado de miseria, como lo llama el catecismo, en el que nacemos, debemos lamentarnos y decir: he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Tal como David lo dijo. Nosotros fuimos concebidos en pecado, hermanos. Pero gloria a Dios por Cristo, quien es nuestro mediador, que por su perfecta inocencia, perfecta santidad ante la faz de Dios, de su rostro, nuestro pecado es removido. Tu pecado y el mío por su nacimiento y su obra que llevó a cabo. Porque cuando vino el cumplimiento del tiempo, hermanos, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Para qué? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley. ¿Para qué? Para que nosotros recibiésemos la adopción de hijos. Porque el santo ser que nacería de la Virgen, que no conoció pecado, Cristo, por nosotros, el Padre lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Porque tal sumo sacerdote, hermanos, nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque esto Cristo lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, santo, inocente, sin mancha y apartado de pecadores. Así que, hermanos, aferrémonos a este gran consuelo en esta vida y en la muerte, en la santa concepción y santo nacimiento de Cristo, nuestro mediador, quien por su persona y obra nos justifica delante del Padre y nos hace renacer por su Espíritu Santo a una vida nueva, adoptándonos como hijos, como dijeron los ángeles cuando anunciaron el nacimiento de Cristo. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, que nació el Salvador, hermanos.